Mi nombre es Alex Lazón, soy médico emergenciólogo, especialista en medicina de emergencias y desastres, médico paliativista. Hablaremos un poco sobre lo que es la limitación del esfuerzo terapéutico, ¿correcto? Cuando menos es más. Hemos utilizado mucho los cuidados paliativos en el año que ha pasado y lo seguimos utilizando y creo que tenemos todavía un tiempo más. Y creo que nos hemos dado cuenta de que muchas veces cuando la medicina curativa falla o cuando la medicina curativa nos pone sus límites, no dejamos de ser médicos y tenemos que seguir tratando a los pacientes para darles un final digno, ¿correcto? Y no someterlos a de repente procedimientos, monitoreos o tratamientos innecesarios que sabemos que ya no van a ayudarlo ni en su recuperación ni en mejorar la calidad de vida. Entonces, debemos enfocar el tratamiento a otro lado, ¿ok? Ya no enfocarnos en lo que es el tratamiento de recuperación o de curación, sino enfocarnos en menguar, apaciguar o paliar los síntomas que están teniendo los pacientes, sobre todo en estas épocas en que muchos de ellos, ¿no? Esperan por un ventilador mecánico que no hay, o una cama en una unidad de cuidados intensivos que tampoco hay porque son muy limitadas. Para eso, la OMS hace ya varios años le dio la importancia de vida a lo que es el cuidado paliativo. ¿Por qué? Porque implica la atención a pacientes con enfermedades potencialmente mortales, pero no solo al paciente, sino también al entorno que lo rodea, a los familiares. ¿Ok? Se dieron cuenta de que esos pueden prestarse no solamente en un hospital, sino también en hospicios, en la casa, en centros de salud e incluso se han creado centros para enfermos terminales. ¿Para qué? Para mejorar la calidad de vida del paciente y tanto de él como de su entorno. ¿Para qué? Para beneficiar, ¿no? Para beneficiar también al sistema de salud porque reduce las hospitalizaciones innecesarias, porque también alivian el sufrimiento no solamente físico, sino también psicológico, social y la carga espiritual que lleva o implica, ¿no? El fin de la vida de una persona, ¿no? Y lo que implica la familia. Lógicamente, por la cantidad de personal de salud tan limitado, ¿no? Nos hemos dado cuenta que también puede ser prestado por muchos tipos de profesionales, sanitarios y también legos, voluntarios, que bien capacitados te pueden ayudar también en el cuidado paliativo. Hasta antes de los 90s se mencionaba que el cuidado paliativo empezaba cuando ya no había recuperación y terminaba cuando el paciente fallecía, ¿correcto? Sin embargo, ahora esto es más dinámico. Si bien el paciente puede tener más o menos recuperación, el cuidado paliativo ya debe empezar. Entonces, no solamente implica al paciente que va de todas maneras a fallecer, sino también el que se va a recuperar, porque rodeándolo, ¿no? Del tratamiento psicológico, físico, mental y familiar para prepararlo para una posible recuperación o para un posible final. ¿Sí? Todo esto va de acuerdo a una comunicación constante entre el centro de salud, el centro hospitalario o el lugar donde se va a llevar a cabo este tipo de tratamiento, el médico tratante, el médico responsable y la familia, ¿correcto? Entonces va a existir varias etapas donde está implicada la paliación, que es el preduelo, el fallecimiento y también un duelo. Hay que acompañar a la familia luego de, para poder mermar o amortiguar este gran golpe. Esto va de acuerdo a una evaluación constante que va a ir de la mano de una comunicación constante y un tratamiento, ¿ok? Los tres
tienen que estar ligados fijamente para saber qué vamos a hacer con el paciente. Tal vez nosotros lo sepamos y decirle de la mejor forma a la familia y al paciente, si es que él lo permite, ¿correcto? Y aceptar o dar el tratamiento que el tratamiento que va a implicar. Esto implica, de todas maneras, un cuidado integral. Como les mencioné, no solamente al paciente, sino también a la familia, tanto en el aspecto físico, psicológico, espiritual, respetando siempre sus creencias, ¿correcto? Y social. Ahora sabemos que no solamente la medicina implica medicamentos, procedimientos, monitoreo y rehabilitación. También debemos actuar en tanto a la promoción, la prevención, la comunicación y ahora más que nunca la paliación. Debemos también dirigir los recursos para los pacientes que lo necesitan, que sabemos que la medicina curativa no va a funcionar. En el caso del COVID, ¿para quién menos es más? ¿No? ¿En quién sospechamos que va a necesitar más que nadie, ¿no? Un cuidado paliativo, con el mínimo de procedimientos que lo van a atormentar o el mínimo de procedimientos que sabemos que no van a tener una respuesta clara hacia su recuperación? Si es que tienen el diagnóstico confirmado o sospechoso de COVID, cuando sabemos que el deterioro clínico es progresivo e imparable, ¿correcto? Sabemos que hay una baja probabilidad de recuperación cuando el beneficio es mínimo o improbable y que según los scores y cuadros que conocemos, tienen diversas patologías que implican un mal pronóstico o una mala evolución. Entre ellos, de repente, alguna patología de base, como el asma, la enfermedad pulmonar crónica obstructiva, falla cardíaca, enfermedad renal, diabetes. También hay que tomar en cuenta todos estos parámetros para saber qué paciente se va a beneficiar más de un cuidado paliativo o de un cuidado curativo. Implica también el control de diferentes sintomatología que va apareciendo en el paciente, ¿sí? El manejo de la disnea. La disnea es la sensación de falta de aire, ¿no? Pero a veces está ligado solamente a ansiedad y el paciente satura bien. Entonces debemos controlar la ansiedad y evaluar si es que la disnea está provocada solamente por la ansiedad o la desesperación o preocupación del paciente o si lógicamente está asociado directamente a la progresión de la enfermedad. Si es que persiste a pesar del oxígeno que se le propone o que se le dispone o del dispositivo que usa el paciente, ¿no? Si es que la disnea efectivamente está asociado a una saturación baja de oxígeno, si es que mejora con la pronación o no, ¿no? Si es que de repente poner en un ambiente ventilado, que le caiga el aire en la cara al paciente, que sienta que el aire lo toca, ¿correcto? En la mejilla, en los pómulos, en la cara, puede mejorar la disnea. A veces simples procedimientos o una simple compañía o palabras de alguien de confianza del paciente, como la familia, ¿correcto? Puede hacer que la disnea mejore. Sin embargo, si es que a pesar de todo lo que hacemos, que no sea farmacológico, no hay una mejoría, debemos valorar el uso de analgesia y de sedación. A la cabeza, nuestro acompañante todo este año, nuestros opiáceos, ¿no? La morfina, el fentanilo y nuestras benzodiazepinas como el midazolam, que es de acción corta. Vemos que el uso de morfina puede ser endovenoso, subcutáneo, horario o en infusión continua, sin temor, ¿no?, a que tengamos algún efecto adverso de gravedad, ya que no tiene un techo terapéutico. Es que lo vamos a usar en forma continua, hay que valorar qué tanto queremos mejorar, si solamente vamos a mejorar la disnea para que la oxigenación mejore, o vamos a inhibir la tos igualmente para que la oxigenación mejore, o si es que definitivamente ya queremos mejorar eso y más, ¿no? Disnea, tos, sensación de dolor. Entonces, va a ser dosis-respuesta. De acuerdo a la dosis que vayamos progresando, vamos a ir inhibiendo más síntomas. Con respecto a la ansiedad, el 100% de los pacientes que llegan a emergencia o a algún centro hospitalario
por sospecha de COVID, todos están ansiosos porque no saben o tienen la incertidumbre de lo que les puede pasar más adelante, ¿no? Entonces tenemos que verificar el entorno, si es que son, es que vienen solos, si es que vienen acompañados, tomarse el tiempo de comunicarles firmemente qué es lo que va a pasar o qué es lo que puede pasar, ¿no? Enseñarles cómo es el aislamiento, cuál es el tratamiento y cuál es el monitoreo. Es muy importante mantener esa comunicación firme. Antes de tomar alguna muestra de sangre, alguna gasometría, alguna muestra endovenosa, alguna tomografía, o incluso si es que vamos a proceder a intubarlo o colocarle algún dispositivo de alto flujo, hay que comunicarlo. Mira, te va a pasar esto, vamos a hacer lo siguiente, tú nos vas a ayudar, queremos que estés tranquilo antes de hacer el procedimiento. Y el lenguaje tiene que ser claro, sencillo y sobre todo firme. ¿Por qué lo vamos a hacer? ¿Correcto? Entonces, la decisión de comunicar al paciente de repente, si la familia está de acuerdo, solo si es que el paciente no está lúcido. El soporte espiritual es muy importante y ayuda mucho en estos casos cuando el paciente está sumamente angustiado, sumamente ansioso. Darle un soporte espiritual es muy importante, respetando sus creencias, respetando su religión, ya que es su derecho, ¿sí? ¿Podemos ayudarnos de algún tipo de medicación? Sí, algún tipo de medicación de rescate si es que la ansiedad está asociada a agitación psicomotriz. Midazolam de 2 a 3 miligramos hasta 5 miligramos endovenoso, ¿sí? O en vía oral, cuando el paciente está lúcido, de clonazepam 0.5 miligramos en la noche o el Alprazolam de 0.25 a 0.5 también en la noche. Esto se puede graduar y regular en el transcurso del día. El manejo del dolor, siempre buscar la causa, ¿sí? Los pacientes pronados aquejan mucho de dolor lumbar. Los pacientes que están intubados, si es que están en proceso de destete, generalmente a veces aquejan de dolor corporal total o simplemente tienen un dolor en la garganta, ¿no? Que es difícil muchas veces de manejar, pero hay que comunicarnos con ellos, ¿sí? Es primordial el manejo del dolor. El manejo de la tos cuando es muy fastidiosa puede ser tan simple como hidratar siempre al paciente, tanto como sea posible, o usar medicamentos, ¿no? Dextrometorfano, codeína o incluso la morfina en bolos pequeños cada 4 horas de 2.5 hasta 5 miligramos. Hemos notado que también los pacientes llegan con delirio, ¿no? Hacen agitación o hacen trastornos de tipo psicóticos. Descartar que el paciente pues escuche bien o que vea bien, porque de repente no está relacionado a su entorno, ¿correcto? La comunicación es sumamente importante. Reorientar al paciente cuando llega a la emergencia y decirle en dónde está, cuál es el día, quiénes somos nosotros y quién lo ha traído. Es muy importante. Hay que tratar de mantener el contacto con la familia, mantener de repente el contacto o la unión de del paciente con la familia, saber que la familia esté ahí, que está pendiente de ellos, ¿no? Pero que tienen algunas limitaciones, pero nunca perder el contacto. Si no es en forma directa, ¿no? Con su debida protección, hacerlo en forma de videollamadas o hacerlo en forma de, de llamadas o cartas, ¿no? Hay que evitar que los cambios de ambiente sean frecuentes. El paciente amanece en el piso 4 y en la noche está en el piso 8 y en los pacientes adultos mayores eso simplemente los cambia completamente y puede activar un cuadro de delirio. Evitar la sujeción mecánica en la medida de lo posible y mantener un ciclo de sueño y vigilia. El sueño en la noche y la vigilia durante el día. Si en todo caso eso es incontenible, podemos también utilizar medicamentos como el haloperidol, midazolam, dexmetomidina en los pacientes ventilados, e incluso se da el uso de medicamentos antipsicóticos, ¿no? De olanzapina, risperidona, quetiapina. El final de la vida. Vemos pacientes que tienen síntomas muy refractarios, que a pesar de la medicación, la reorientación, la comunicación, la constante evaluación, el tratamiento, los síntomas no mejoran. La situación se vuelve intolerable y es ahí cuando debemos
valorar de repente una sedación paliativa, demasiada disnea asociada a desaturación, con un compromiso amplio, pulmonar, ¿no? Comunicar a la familia qué vamos a hacer y si es que nos autorizan a hacerlo para que no sientan, ¿no?, el sufrimiento del paciente. La compañía es importante, explicarles por qué está así y qué es lo que se puede hacer para mejorar su condición, ¿no? Porque sabemos que lo inevitable va a suceder y que la progresión de la enfermedad ha sido incontenible, ha sido galopante. Preparar a la familia, ¿correcto? Prepararle y decirle que a pesar de todo lo que se está haciendo y todos los dispositivos, medicamentos que se han usado, no ha habido una respuesta adecuada. Eso tiene que ser una evolución diaria, saber cómo está y saber cómo puede estar después. El acompañamiento físico o virtual es importante. Siempre es bueno que la familia se despida. Sí, siempre es bueno que estén ahí y que les digan a través de repente llamadas, videollamadas, mensajes de voz o leerles una carta dirigida por ellos, escrita con su puño y letra, para que el familiar sienta que se está despidiendo y que el paciente sienta que lo están escuchando. Los últimos días debe ser, esa es una decisión consensuada, ¿no? La evaluación médica más la familia deben decirnos o deben comunicar un consentimiento informado, ¿no?, sobre el final de la vida del paciente, ¿sí? Debemos retirar, limitar elementos innecesarios, ¿no? La medicación, mantenerla en vía oral en la medida de lo posible o endovenosa si es que el paciente va a pasar a sedación completa. Retirar antibióticos, antihipertensivos, medicación para el COVID, retirar transfusiones, limitar la alimentación o limitar la hidratación, retirar dispositivos invasivos o no invasivos, ¿no? Evitar los pinchazos subcutáneos, endovenosos, el monitoreo, ¿no? El sonido del monitor, ¿no? Que a veces muchos pacientes y familia no se explican por qué los sonidos cambian de un momento a otro y suenan las alarmas. Hay que evitar todo eso, ¿no? Retirar zonas nasogástricas, sondas vesicales, que el paciente esté lo más natural posible. Evitar aparatos o procedimientos que afecten también al personal. Evitar nebulizaciones, evitar aspiraciones innecesarias, ¿no? Y la oxigenoterapia, limitarla a una cánula binasal hasta 6 litros cuando ya todo es incoercible. Lógicamente se reporta como todo procedimiento dentro de la evolución, el motivo, el diagnóstico y el plan. Por último, cómo dar las malas noticias, ¿no? Hay una metodología SPIKES en el cual uno tiene que estar preparado para la entrevista con la información adecuada y precisa sobre toda la evolución del paciente y sobre todo concisa y de fácil entendimiento. Ver cuál es la percepción del paciente o la percepción de la familia, cuál ha sido su expectativa de todo lo que ha sufrido el paciente, ¿no? E invitarlo a decir cuál es su apreciación, qué le pareció, o si no decir qué es lo que sabe, ¿no? De repente hacer esa pregunta, ¿qué sabe usted del paciente? Y de acuerdo a eso, darle el conocimiento y darle la información sobre lo que sabemos nosotros del paciente y qué es lo que ha pasado. Definitivamente tenemos que responder a las emociones y ser empáticos con esto, ¿sí? Darnos un minuto para poder pensar lo que vamos a decir y luego de decirlo, nuestra estrategia debe ser también nosotros mismos como personal de salud liberarnos un poco de esa carga, ¿no? Dar malas noticias no es una cuestión, no ha sido una cuestión de todos los días. Sin embargo, en todo el tiempo de pandemia, esto ha sido pan de cada día, sobre todo en estas salas de cuidados críticos. Darnos unos minutos para respirar antes de comunicar y luego de comunicar también darnos unos minutos para nosotros mismos,
¿no? Respirar y poder tomarnos un tiempo para poder empezar de nuevo, porque hay más pacientes que nos necesitan. Muchas gracias.